No sé si hay alguien más que vaya a participar. Sí. Bienvenida, bienvenida. Salud, salud. Pues bien, vamos a iniciar. Como comentaba el pastor previamente también en las reuniones, ya vamos a empezar a salir. El último sábado de este mes, que es el 25 de noviembre, vamos a salir a compartir aquí cerca. Vamos a armar un grupo de WhatsApp, entonces para que al final ahorita nos ponemos de acuerdo para agregarlos. Vamos a empezar el sábado 25 a las 5 de la tarde, nos vamos a ver aquí, de aquí vamos a organizar los grupos y estaríamos saliendo. Muchas gracias. Pues vamos a hacer una breve oración para iniciar. ¿Me acompañan? Amado Señor, te damos gracias nuevamente porque nos permites estar reunidos en tu nombre con el propósito de crecer en el conocimiento de tu palabra y crecer en el entendimiento de cómo compartir tu evangelio, Señor. Tu evangelio que es poder para salvación, tu evangelio que es vida a los muertos, tu evangelio que es luz a las tinieblas, tu evangelio que cambia y transforma, Señor, el destino eterno de las personas. Haznos instrumentos, haznos canales por los cuales tú hables a los hombres, a las mujeres. Haznos personas, Señor, que tú uses para compartir tu palabra, Señor, y para traer de tu vida, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como les comentaba, el sábado 25 vamos a iniciar a compartir en la zona. Si quieren invitar a algún hermano, algún familiar que a lo mejor no ha venido, pueden hacerlo. Que a lo mejor tiene pena de compartir o quiere aprender, puede hacerlo con toda libertad. Si alguien nada más quiere escuchar cómo evangelizamos, con toda libertad también puede hacerlo. La idea es que podamos crecer en esta experiencia, ¿no? A lo mejor no lo han hecho antes, o es la primera ocasión que salen a compartir. ¿O quién ya ha compartido antes? ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. La idea es pues crecer en este ministerio o en esta encomienda que nos hace el Señor principalmente, ¿no? Estamos puestos para hacer luz y estamos cumpliendo lo que Él nos ha mandado, que es compartir el Evangelio. Y en esta tarde quisiera retomar, volver a compartir la clase, no sé si fue la primera, creo que sí, de cómo evangelizar. Lo que habíamos platicado en esa ocasión, yo también lo platiqué con el pastor, el estudio que realicé me ayudó a hacer algunas modificaciones, algunas mejoras. Entonces es como la versión 2, la versión recargada. Y vamos a volver a ver estos pasos. Yo, como les decía, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Ahí voy a subir este documento para que lo tengan, para que lo lean, para que lo tengan presente. Como les decía en la primera clase, no es una regla, no es que así tenga que ser paso 1, paso 2, paso 3. Es solo una guía para que puedan pues darse una idea de cómo hacerlo. No es que obligatoriamente, si no dicen el paso 1, ay, espérame, déjame lo reviso y déjame lo hago.
no es una cuestión que hay que seguir al pie de la letra, pero ayuda. Yo creo que es algo que ayuda a tener una idea de cómo desarrollar el Evangelio, de cómo presentar el Evangelio, porque en mi experiencia la primera vez que compartí fue en un camión y con mi guitarra, y después de cantar una canción que se llama Hay una esperanza para el mundo hoy, no sé si la han escuchado, no sabía ni qué decir. Y también cuando yo llegué aquí a estudiar el instituto y cuando había un grupo de evangelismo y que yo me agregué hace como 10 años, 8 años por ahí, no me acuerdo exactamente, igual iban a compartir y yo pensaba que sabía compartir porque tenía años en el evangelio. Y a la hora de la hora, pues sí me veía así como, ¿y ahora cómo presento el evangelio, no? Porque no tenía yo una noción. Y esto que les comparto y que les digo en el grupo de WhatsApp, lo voy a subir para que lo lean, es una ayuda, es una guía, simplemente, ¿no? Para que no estemos como en blanco de qué digo y ahora qué versículo y ahora qué sigue, ¿no? Entonces es solamente para tener una guía. Y en la presentación del Evangelio o el Evangelio, yo lo dividí en 3 partes. Que la primera parte es Dios y su relación con el hombre, la segunda parte es la culpabilidad del hombre y la tercera parte es la justificación por medio de la fe. 3 partes. La primera es Dios y su relación con el hombre, la segunda es la culpabilidad del hombre y la tercera es la justificación por medio de la fe. Repito, es solo una guía, no es que esté escrito en piedra, son 3. Perdón. Punto 1, Dios y su relación con el hombre. El punto 2, la culpabilidad del hombre. El punto 3, la justificación por medio de la fe. Como les decía, si quieren tomar nota lo pueden hacer. Si quieren solo prestar atención también lo pueden hacer. Les voy a compartir el archivo para que lo tengan presente. Dios y su relación con el hombre. Bueno, en primera instancia, cuando nos acercamos con una persona o cuando nos acerquemos a una persona, pues la saludamos, ¿no? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos presentamos, mi nombre es Iván. Yo no recomiendo decir vengo de la iglesia tal porque a veces suena como una secta o una religión. No, simplemente nos presentamos. Quiero hablarte de algo importante que viene en la Biblia, un mensaje de parte de Dios. ¿Me regalas unos minutos de tu tiempo? Y algunas personas dirán que sí, algunas personas dirán que no. Y si vamos con otros hermanos, pues también presentarlo, ¿no? Si es que alguien va como encargado. No decir, mi hermano Rafa o mi hermano Fede, ¿no? Simplemente por el nombre, él es Fede, él es Rafa, y estamos aquí para compartir tu mensaje. No por otra cosa, sino porque a veces las personas, si de por sí son medios renuentes a escuchar del Evangelio, la palabra hermano, la palabra iglesia o la palabra religión, a veces como que les hace cerrar el corazón o los hace, pues como que no recibir muy bien, ¿no? Entonces es solo una recomendación, al final de cuentas el que hace la obra es el Espíritu, pero es solo un consejo, ¿vale? Entonces cuando presentar el Evangelio siempre es algo espiritual, el Evangelio es algo espiritual, la salvación es algo espiritual, entonces lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, más allá de hablar un mensaje que es de suma importancia, estamos haciendo algo espiritual y tenemos que estar preparados. Las cuestiones espirituales requieren preparación. Y parte de estar preparado es esta clase. Parte de estar preparado también es estar orando o haber orado. O parte de estar preparado es estar atento en lo que estamos haciendo. Poner atención a la persona, a cómo nos escucha, a cómo está recibiendo el mensaje. Hay que estar preparados. No simplemente hablar por hablar, ¿no? Y echarse un rollo. Y a lo mejor tú crees que la persona te está escuchando, pero en realidad la persona su mente y su cabeza está en otro lado, ¿no? Entonces es ideal interactuar con la persona, hacerle preguntas,
y meterla a la conversación, ¿no? Y bueno, en punto inicial, el inciso A del punto 1, que es Dios y su relación con el hombre, inciso A, Dios es el creador de todas las cosas. Es importante mencionar quién es Dios. Es importante establecer quién es Dios. Dios es el creador de todas las cosas, el origen de la vida, el dador de la vida, el sustentador de la vida, y es el origen mismo de la existencia. La primera causa le llaman. Entonces Dios es el creador. Versículos Hebreos 11:3, Génesis 1:1, Juan 1:3, Isaías 45:18. Son varios versículos que hablan sobre el Dios creador. Inciso B, Dios creó al hombre. Es importante establecer que hay una relación entre Dios y el ser humano. Hay una relación por creación entre Dios y el hombre. Estamos ligados, Dios y el ser humano. Todos fuimos creados por Dios y para Dios. Es importante hacerle ver a las personas que su vida tiene un origen, y ese origen es en Dios, tiene un propósito, porque la gente tiene la noción de que las personas nacen sin propósito, nacen porque sí o nacen porque se les chispoteó a los papás, pero no, todos tenemos un propósito en Dios y es importante establecerlo, ¿no? Génesis 1:26 y 27, Job 18, tus manos me hicieron y me formaron, Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, Salmo 103, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Salmo 139:13. Es importante establecer, como les comento, que Dios nos creó, que Dios creó al hombre, que el hombre no se hizo a sí mismo. Y esto a través de la palabra, ¿no? Inciso C, Dios creó al hombre para una eternidad. Entonces Dios es el creador de las cosas, Dios creó al hombre. ¿Y para qué creó Dios al hombre? Para una eternidad con Él. Eclesiastés 3:11. Y este es un verso muy bonito, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha creado al hombre y lo ha creado para una eternidad. Es importante establecer entonces que todos los seres humanos fuimos creados por Dios para una eternidad. Inciso D, vida eterna o muerte eterna. Y esta eternidad, o solamente hay dos lugares o dos formas en las que una persona puede pasar su eternidad: con Dios o lejos de Dios. Daniel 12:2 habla de vida eterna y vergüenza y confusión perpetua. Mateo 25:46 dice: irán estos al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Juan 5:29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, vamos desarrollando la idea. Dios es el creador de las cosas, creó al hombre, lo creó para una eternidad, y entonces hay solamente dos lugares, dos opciones donde un hombre puede pasar su eternidad: o con Dios o lejos de Dios. Ahora el punto 2, que es la culpabilidad del hombre. Pasamos al punto 2, que es la culpabilidad del hombre, donde es importante, pensé que tenía agua. Es importante establecer la relación entre Dios y el hombre. Estoy en otro. Es importante establecer que todas las personas han hecho cosas desagradables ante Dios. Todas, sin excepción alguna. Todas las personas han pecado y es importante ir exponiendo este punto. Es importante
Gracias, hermano. Gracias. A través de la Biblia es importante hacerles notar que son pecadores. Con ejemplos, con versículos, es de suma importancia insistir en este punto porque es como la clave para que una persona pueda comprender la profundidad de su pecado, para que pueda comprender que es cierto que ha hecho cosas que no son gratas a Dios. Porque la gente vive como si su vida fuera normal, como si lo que hicieran fuera normal, como si no hubiera consecuencias de sus actos, porque pues, su vida es buena. Las personas en general se consideran buenas personas. En general, a menos que pues sean pues evidentemente muy inclinadas pues, a lo malo, ¿no? O muy mentirosas o asesinas o demasiado inclinadas a cosas que no son buenas ante Dios, pero en general la mayoría de las personas se consideran buenas personas y es necesario a través de la palabra ir como quitando el velo, como ir pelando una zanahoria, oye nomás, una cebolla, dijera Shrek, que tiene capas. Hay que ir quitando las capas que hacen que la persona no entienda que lo que hace está mal, que lo que vive está mal, que vive en pecado, que vive lejos de Dios. Entonces, inciso A, todos los hombres han pecado. Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y un versículo conocido, Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia establece que todos los seres humanos hemos pecado. Y aquí es importante también definir qué es el pecado. Cuando hemos compartido con las personas y yo les pregunto, oye, ¿qué es el pecado? ¿Sabes qué es el pecado? Muchos no me quieren responder o no saben qué responder. Responden, pues es algo que está mal, pero no saben definir, digamos, con claridad qué es el pecado. Y es aquí también nuestra tarea a hacerles ver qué significa el pecado. Y en 1 Juan 3:4 da una definición la Biblia de lo que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado según la Biblia? Infringir una ley. Infringir la ley es un pecado. ¿Y qué significa infringir? Pues transgredir un límite. Cuando alguien establece un reglamento, por ejemplo, en un trabajo, establece un límite. Las leyes naturales, como las leyes de tránsito, establecen límites, por ejemplo, de velocidad o de pasarse el rojo, o el amarillo o el verde, ¿no? Todas las leyes humanas establecen límites. ¿Y qué pasa cuando un límite se cruza? Hay una consecuencia, no hay una sanción. Si alguien no va a trabajar 3 días, pues probablemente lo dan de baja o le quiten, no sé, le descuenten una quincena o bueno, no sé. Hay distintos reglamentos, ¿no? Cuando un límite se cruza, algo pasa. El mar, por ejemplo, tiene un límite. La Biblia nos enseña que Dios le ha puesto un límite. ¿Y qué pasa cuando el mar cruza ese límite? Hay desastres, ¿no? Lo mismo pasa en la vida del hombre. Cuando el hombre cruza el límite que Dios ha establecido, hay desastres. Como por ejemplo, no cometerás adulterio. Y cuando un hombre comete adulterio, o una mujer, pues hay consecuencias, ¿no? Hay dolor, hay sufrimiento, incluso a veces hay asesinatos.
hay consecuencias por infringir una ley, por transgredir un límite. Inciso C, ejemplos de pecado. Mateo 15, 19 y 20. Marcos 7, 21 al 23, que son pasajes paralelos. Y dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y aquí podemos preguntarles a las personas: oye, esto que mencioné, ¿tú te identificas con algo de lo que te comenté? ¿Tú has tenido algún mal pensamiento? ¿Tú has tenido envidia? Por ejemplo, ¿no? Tomar alguna de estas frases y ponerlo y ponerlo con claridad en la persona para que se pueda identificar. Y dice el Señor Jesús que esto contamina al hombre. El pecado contamina el corazón del hombre. Y ahí podemos usar un ejemplo, ¿no? De contaminación del aire o contaminación del agua o sea, contaminación, pues el ruido también es contaminación auditiva. Por ejemplo, si le dijéramos a una persona: oye, si yo tuviera aquí un vaso de agua de cristalina del río Jordán, o agua pura aquí, siempre, de los Alpes suizos, ¿no? Y le pusiera, pues, no, 5 mililitros de las cloacas de la colonia, de mi colonia, ¿tú te lo tomarías? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esa agua ya no está pura, esa agua está contaminada. Y lo mismo pasa con el corazón del hombre. Entonces, en cada punto donde vamos hablando, tanto un versículo, salud, podemos tomar ejemplos y hacerlos cercanos a las personas, ¿no? Que los versículos que estamos hablando podamos ejemplificarlos y que las personas puedan identificarse con esto que estamos hablando, para que puedan entender que hay pecado en su vida y que ese pecado pues obviamente tiene una consecuencia. Inciso D, el hombre es esclavo del pecado. Juan 8:34, Romanos 6:16. Jesús le respondió en Juan 8:34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16, tengo la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Todos los seres humanos somos esclavos del pecado porque obedecemos a lo que nos lleva a la desobediencia a Dios. Estamos inclinados por nuestra propia naturaleza a hacer cosas que no agradan a Dios. Estamos esclavizados al pecado. Inciso E, consecuencias del pecado. Y aquí es importante también hacerles entender a las personas, así como cuando te pasas un rojo y te detiene el de tránsito, ¿qué crees que pasa, no? Pues me van a poner una infracción. Y preguntarles a las personas: oye, ¿tú crees que hay una consecuencia por desobedecer la ley de tránsito? ¿Tú crees que hay una consecuencia por desobedecer un reglamento? ¿Tú crees que hay una consecuencia por infringir leyes civiles, por ejemplo? Si alguien roba o si alguien mata, ¿tú crees que haya consecuencias? No, pues que sí. Pues mira, así como hay consecuencias por desobedecer leyes humanas, también hay consecuencias por desobedecer las leyes de Dios. En Isaías 59:2, la traducción en lenguaje actual dice: la maldad de ustedes los ha separado de Dios, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiere escucharlos.
pecado nos separa de Dios. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El pecado tiene como consecuencia que nos separa de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Primera de Corintios 6:9 y 10. Habla aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y también es bueno preguntarles a las personas, ¿no? Oye, de esta lista que te acabo de leer, ¿tú te identificas con algo? Alguna vez, creo que ya les comenté, yo le compartí a unos homosexuales que estaban sentados en una banca agarrados de la mano y pues empezamos a compartirles igual, como si fueran cualquier otra persona, porque no hacemos discriminación, ¿no? De presentar el evangelio. Y cuando llegué a esta parte, pues evidentemente ellos se sintieron aludidos y empezaron como a defenderse. Y uno de ellos decía que, me acuerdo, creo que comentó que era líder de jóvenes de su iglesia católica y que había hablado con su sacerdote y que el sacerdote le decía que pues que era normal, que Dios lo amaba y cosas pues que lo hacían estar todavía en su pecado, ¿no? Obviamente cosas que no son de la Biblia. Y bueno, es importante que a través de la palabra podamos hacerle ver a las personas su condición de pecadores y que le puedan dar una respuesta a Dios. El verso 10 termina diciendo que estas personas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gálatas 5:19 al 21, que es las obras de la carne, adulterio, fornicación. Bueno, es una lista también interesante que alguna persona se pueda identificar con eso. Y al final comenta, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, habla de enemistades y pleitos, y podemos preguntarle a la persona, oye, ¿tú has tenido alguna enemistad con alguien? ¿Tú has tenido algún pleito con alguien? No, pues que sí. ¿Y con quién? No, pues que con mi mamá. Pues mira, la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres y también dice la Biblia que los que practican, que los que permanecen en estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Y las personas que son así, les comento, perdón, que tienen una vida entre comillas moralmente aceptable, pero que a lo mejor están peleados con sus familiares o con otras personas que tienen pleitos, enemistades o celos con otras personas, creen que van a recibir o van a que como son, se creen buenas, que como son buenas van a terminar pasando una eternidad con Dios. Pero esto no es así. La Biblia enseña otra cosa, ¿no? Y hay que hacérselos ver. Yo les aseguro que en las listas que hemos leído, todos aquellos a los que les vamos a compartir, en alguna de esos puntos la persona va a identificarse. Porque todos somos pecadores, todos. Algún borracho que nos vayamos a encontrar que diga, no, yo soy yo tomo nada más, yo se me sé controlar, ¿no? O aquellos borrachos que no se creen borrachos. O los que están engañando a sus esposas, ¿no? O a sus esposos. Y vamos a compartirles, y a lo mejor no nos lo va a decir, pero se va a identificar con lo que les estemos hablando, o alguien que se está drogando, o alguien que está robando a su empresa, o
se van a identificar con alguna cosa de las listas que les estemos diciendo. Por eso es importante hablar la palabra, porque la palabra misma es la que los confronta, ¿no? La palabra misma es la que produce en ellos, los redarguye. El Espíritu Santo, a través de la palabra que nosotros tenemos y hablamos, el Espíritu Santo va a tocar el corazón de las personas. Inciso F: Dios no pasa por alto el pecado del hombre. Como les comentaba, yo tengo la certeza de que las personas piensan que como Dios es bueno, no va a mandar a nadie al infierno, o porque Dios es bueno, entonces puedo yo comportarme como yo quiera, sin tomar en cuenta a Dios, porque Dios es bueno. Yo así lo pensaba también cuando era joven, adolescente. Yo tenía la noción de, pues, yo no creo que a mí me mande Dios al infierno, decía yo, porque pues Dios es bueno. El trabajo de Dios es ser bueno. El trabajo de Dios es perdonar. El trabajo de Dios es, pues, cuidarme. Y yo no pensaba en mi propia responsabilidad, ¿no? Y tampoco sabía que Dios no pasa por alto el pecado del hombre. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es justo y recto. ¿Qué significa que Dios es justo? Que le da a cada quien lo que merece, ¿no? Eso significa justicia. Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Si alguien es culpable por transgredir una ley, o más bien, si alguien transgrede una ley, es culpable. Si alguien desobedece un semáforo, es un infractor. Si alguien desobedece una ley del Código Civil, es un infractor de la ley. Si alguien desobedece un mandamiento de Dios, es un infractor de la ley de Dios, es culpable. No podemos creer que Dios es bueno y no toma en cuenta mis pecados. Hay que hacerle ver a las personas que Dios ve tu vida, tus actos, conoce todo de ti y conoce cuando has pecado contra Él. Y Dios no pasa por alto tus pecados. Ciertamente Dios te ama, Dios es bueno, pero también Dios es justo. Y así como cuando alguien desobedece, volviendo al ejemplo de las leyes humanas, una consecuencia por infringir esas leyes, si alguien mata a otra persona, lo justo es que vaya a la cárcel. Si alguien roba, lo justo es que vaya a la cárcel o que reintegre lo que robó. Si alguien transgrede una ley, hay una justicia esperando a esa persona por transgredir esa ley. Lo mismo pasa con las personas, los seres humanos, cuando transgreden una ley de Dios, lo justo es que paguen por su pecado. Suena lógico, ¿verdad? Tiene sentido común, tiene sentido que cuando alguien peque contra Dios, cuando alguien infrinja la ley de Dios, hay una consecuencia para esa persona. Y la consecuencia, pues, es una eternidad lejos de Dios, ¿no? Y aquí podemos ir derribando el argumento de que las personas pueden tener de que como Dios es bueno, Dios me perdona todo. No, Dios tiene que castigar tu pecado. Sí o sí, Dios tiene que castigar tu pecado. Porque si Dios no castiga tu pecado, Dios no sería justo. Si Dios no te da la consecuencia de tus actos, Dios no sería justo. Y a veces pongo el ejemplo de, pues, un asesino, ¿no?, que mata a niños inocentes y lo capturan y lo llevan ante un juez, y el juez dice: no, pues yo soy un juez, pues, amoroso, bondadoso, buena onda, compasivo, yo soy un juez, pues, tranquilo, y bueno,
yo quiero que lo dejen libre. ¿Qué pensarías de ese juez? Pues que algo le pasa, ¿no? Que le falta un tornillo, o que le dieron una lana para dejar libre a ese asesino. Eso no es justicia, eso está mal. Lo mismo pasa con Dios. Dios tiene que castigar nuestros pecados, porque si Dios no castiga nuestros pecados, estaría actuando como ese juez corrupto. Dios tiene que castigar el pecado del hombre. Y hay que ponérselo muy claro, ¿no?, a las personas. Y un día el hombre será juzgado, inciso G, un día el hombre será juzgado. Dios nos juzgará, llegará el día del juicio. ¿Y qué es lo que sucede en un juicio? Alguien es declarado culpable o inocente, ¿no? El proceso final de un juicio es cuando alguien es declarado culpable o inocente. Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá toda obra a juicio, toda cosa encubierta, buena o mala. Mateo 12:36, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, decía Jesús. Mateo 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Habrá un día en que seremos juzgados. Hay que hacérselos ver a las personas. Tú vas a ser juzgado delante de Dios el día que mueras. No vas a ser juzgado en esta tierra, vas a ser juzgado delante de Dios. Creo que hay una frase, no sé si la han visto por ahí en Facebook o en algún lugar, ¿no?, que hay personas que dicen, no, a mí nadie me puede juzgar, solo Dios puede juzgarme, tú no me juzgues. Y bueno, y dice el texto, ¿no? ¿Y eso no te da miedo? ¿Que Dios te juzgue? Las personas viven sin temor a Dios. No les importa Dios, ¿no? Por eso es importante poder compartir el Evangelio y hacerles ver que pasarán una eternidad lejos de Él si no se arrepienten, si no comprenden lo que Jesús hizo por ellos, ¿no? Por eso es tan necesario esto que Dios nos manda. Hay un día del juicio. Y el punto 3, el punto 1, que era Dios y su relación con el hombre, el punto 2, la culpabilidad del hombre. Ahora el punto 3, la justificación por medio de la fe. Inciso A, la salvación es por gracia, por medio de Cristo. Y punto 1 del inciso A, o A1, es no por obras. No somos salvos por medio de las obras. Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La traducción lenguaje actual dice, la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Hay que hacerles ver a las personas igual, porque tienen a veces la noción de que entre más obras buenas hagan, mejor les va a ir en el cielo, ¿no? Entre mejor se porten en esta tierra, mejor les va a ir en el cielo. Pero Dios no nos salva por comportarnos bien. Dios no salva a las personas por hacer buenas obras, y hay que hacérselos ver. Tito 3:4 y 5. El verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez, somos salvos pero no por obras. Número 2 o A2, no por una persona distinta a Jesús. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No se trata de tener una religión, no se trata de creer en alguien distinto a Jesús. La Biblia establece que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Y aquí también pues se derrumba el argumento de los católicos que creen que los santos y María y su abuelito los cuida desde el cielo, ¿no? Atribuyen a los seres humanos atributos que solamente Dios tiene. Creen que el Santo Niño de Atocha los ve desde el cielo, ¿no? No importa dónde esté esa persona, el Santo Niño de Atocha los ve porque el Santo Niño de Atocha es omnipresente. O creen que su abuelita los está cuidando desde el cielo porque su abuelita es omnisciente también. Y le atribuyen a Dios, a seres humanos, no importa cuán bien se hayan portado hace mucho tiempo, les repito, atributos que solamente Dios tiene. La Virgen María, ¿no? Le atribuyen atributos que solo le pertenecen a Dios. Y aquí en este versículo lo menciona, no solo hay un mediador, solo hay alguien entre Dios y nosotros, y ese es Jesús. Ningún santo, ni ninguna María, ni ninguna abuelita, ni ningún abuelito están entre Dios y nosotros, solamente Jesús. Perdón. Ay, Dios. La edad. Bueno, también es importante no crear polémica, ¿no? O no caer en alguna discusión que se desvíe del tema importante que es hablar la salvación sobre Jesús, porque puede pasar que la persona al momento de escuchar esto y que tú le digas es que no hay otro mediador sino solo Jesús. Pero ¿cómo? Pero si la Virgen, pero si el santo, pero si San Agustín, pero si... no, mira, es que la Biblia enseña que solamente Dios es omnisciente. Y si la persona, y ahí te puedes dar cuenta cómo reacciona la persona a lo que le estás diciendo, a lo que la palabra le está diciendo, ¿no? Si puede aceptar o no la verdad, o si puede, o si solamente quiere discutir, ¿no? Que está aferrado a su tradición, está aferrado a su enseñanza, que es normal, pero si la persona a pesar de esto puede seguir escuchando, pues continuamos. Pero si se queda ahí en ese punto y dice, no, es que no, ya no te quiero escuchar, pues bueno, pues ya no podemos hacer más, ¿no? La palabra de Dios no es para contender. Punto 3, solo por medio de la fe en Jesús. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No a través de una religión, cualquiera que ésta sea, cristiana, católica, testigo de Jehová, los mormones, la que tú me digas. Uno no llega a Dios por tener una religión. Y no porque seamos cristianos vamos a decir, es que mi religión es la chida, ¿no? No, nosotros no pertenecemos a una religión, aunque estadísticamente se pueda decir que sí, pero no. Por eso se dice que el cristianismo es una relación, no es una religión. Lo que te lleva al Padre es Cristo Jesús. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que murió por nosotros no es ningún santo, no fue nuestro abuelito, no fue la Virgen. El que murió por nosotros, Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Punto 4, Jesús quita nuestros pecados. Juan 1:29, hablando Juan el Bautista, dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en Él. Entonces el único que puede salvarnos y quitar nuestros pecados y limpiarnos de nuestros pecados es Jesús. La Biblia lo establece así. Punto 5, Jesús se hizo pecado. Isaías 53:5, hablando de Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aquí retomamos el punto que les comentaba de que Dios tiene que castigar el pecado de los hombres sí o sí. Y Dios castiga nuestros pecados mandándonos al infierno o dejándonos ir al infierno, o castiga nuestros pecados en Cristo Jesús. Aquí es donde podemos hacer esa diferencia. Si tú tienes fe en Jesús, si tú entregas tu vida al Señor, si tú crees que Él murió por ti en la cruz, puedes recibir el perdón de tus pecados, puedes creer que en la cruz Jesús fue castigado para que tú tuvieras paz con Dios. Fue castigado para que tú tuvieras salvación, fue castigado por ti en tu lugar, en mi lugar, para tener una eternidad con Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo pecado, nosotros fuimos hechos justos o declarados inocentes. Él tomó nuestro lugar y por lo que Él hizo podemos tener perdón. Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús, entonces, podemos enseñarles, mostrarles a las personas a través de la Escritura. Jesús, entonces, llevó tus pecados y mis pecados en esa cruz. Jesús fue castigado en tu lugar, fue castigado en mi lugar, para que tú pudieras tener perdón, para que tú no pasaras una eternidad lejos de Dios. Él se entregó en tu lugar, en mi lugar. Entonces el inciso, la parte 3, la justificación por medio de la fe. Inciso A, la salvación es por medio de Jesús. El inciso B, ¿qué debemos hacer? Punto 1 o B.1, creer en la obra de Jesús. Creer en la obra de Jesús. Juan 1:12, perdón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez, todas las personas creen que todos son hijos de Dios. Creen que Dios es bueno y también que todos son hijos de Dios. Pero la Biblia enseña otra cosa. No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Únicamente los que le reciben y los que creen en su nombre. No todos reciben a Jesús, no todos creen en su nombre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, creer. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira por el pecado, ¿no? Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hechos 16:31, ellos dijeron: creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El verso 12, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, inciso B, ¿qué debemos hacer? Punto 1, creer en la obra de Jesús.
Punto 2, arrepentirnos de nuestros pecados como consecuencia de la fe. Y este es un punto que me enseñó el pastor, me corrigió el pastor, que yo evangelizaba o yo comentaba que para ser salvos hay que tener fe y arrepentirse, que eran las dos caras de una misma moneda. Pero lo único que necesitamos para ser salvos es ¿qué? Es fe. No necesitamos obras. Y el arrepentimiento es una obra que es consecuencia de la fe. Es consecuencia. Primero tienes fe y porque tuviste fe y porque te entendiste que eres pecador y por cuanto te dolió tu pecado y por cuanto creíste que Jesús murió por ti en la cruz, cambias, te arrepientes. No son necesario el arrepentimiento para ser salvo. No sé si me logro explicar. Porque podemos pensar, no, es que es indispensable el arrepentimiento para ser salvo. No, tú te arrepientes porque ya fuiste salvo. Tú te arrepientes porque creíste y por cuanto creíste fuiste salvo. Y el arrepentimiento es una evidencia. El arrepentimiento es una muestra de que creíste. Entonces, el punto 2 es arrepentirnos de nuestros pecados como consecuencia de la fe. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mateo 4:17. Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15, verso paralelo. Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las... ese pasaje no. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, otra vez, primero creemos, tenemos fe en la obra de Jesús y después nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados porque entendemos el Evangelio o entendemos que Jesús murió en nuestro lugar y que si no nos arrepentimos, que si no le entregamos nuestra vida a Jesús, no pasaremos una eternidad con Él. Es importante entonces establecer con claridad la importancia de la fe en Jesús y que esto nos llevará a arrepentirnos, ¿no? Y aquí termina, digamos, esta guía para exposición del Evangelio. Y al terminar de hablar con la persona, bueno, yo les comento, siempre es importante hacerle preguntas a las personas, ¿no? Y si es necesario, oye, ¿me ayudas a leer este versículo? ¿Qué dice aquí? Y preguntarles, tener una conversación con la persona, una charla con la persona, ¿no? No solamente un monólogo, que sea un diálogo, que la persona pueda hablar y tú puedas ir viendo, ¿no? Discerniendo cómo está recibiendo el mensaje la persona. Y si en algún punto a lo mejor tú notas que esa persona recibió mejor, a lo mejor un versículo, pues a lo mejor de ahí te puedes seguir, ¿no? Insistir en ese versículo, poner más ejemplos y desarrollar a partir de eso que tú estás notando que la persona pudo recibir. Y como conclusión, después de presentar el Evangelio, después de hablar con la persona, es importante hacer como una retroalimentación y preguntarles: oye, de esto que escuchaste, ¿tú crees que tienes la necesidad de ser salvo?
Es una pregunta que te va a ayudar a ver si la persona entendió, si no recibió, si le vale un cacahuate lo que le compartimos. Te puede decir, no, pues yo y mi religión, o yo y mis imágenes, o yo y mis buenas obras. Y le podemos preguntar, ¿pero por qué? ¿Crees que tiene la necesidad de ser salvo? ¿Por qué? ¿Y cómo crees que puede ser salvo? Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que puede ser salvo? Son preguntas finales como para tener una retroalimentación. Y en esta parte podemos animar a las personas a que le entreguen su vida a Jesús y que no ignoren que Dios les está llamando a Él, que Dios está llamando su atención hacia Él y que no pierdan esta oportunidad, que Dios les está hablando, Dios está tocando a sus vidas, porque presentar el Evangelio no es ninguna casualidad para nadie. Hablar de Jesús no es ninguna casualidad para nadie. Entonces debemos animarles a que no pierdan esta oportunidad. Y si se presta la situación, si la persona está como de buen modo, podemos preguntarles, oye, ¿me dejas orar por ti? No guiarlos a la oración del pecador, de que, oye, repite después de mí, Señor Dios, te abro mi corazón. No, yo no soy muy partidario de que repitan después de mí, porque suelen ser palabras que no provienen del corazón, que no son sinceras. A veces sí, si la persona está muy quebrantada con el mensaje, pero eso muy pocas veces. Entonces podemos preguntarles si nos dejan orar por ellas, y si sí nos dejan, pues oramos por ellas. Señor, te pedimos que tú hables a su corazón, que sigas mostrándote a su vida, que tú redargullas su corazón, que tu Espíritu Santo siga hablando a su vida, a su mente, que esta persona pueda abrirte su corazón, que pueda comprender tu amor y que pueda aceptarte como Señor y Salvador. Y hasta ahí. Después les podemos preguntar, oye, te animamos a congregarte, si quieres venir a un lugar donde nos reunimos a escuchar la palabra, si quieres crecer en el conocimiento de Dios, te animamos. Le podemos pedir su teléfono o darles el nuestro. Y si la persona a lo mejor quiere, tiene el ánimo, o podemos venir a visitarte, podemos venir a verte una vez a la semana. Tú nos dices cuándo y dónde, a qué horas, y vemos cómo podemos tener un estudio de la palabra de Dios para que puedas crecer en el conocimiento del Señor, ¿no? Y ahí llegamos. Lo importante es presentar el Evangelio y propiciar la posibilidad de un discipulado. Fuimos llamados para presentar el Evangelio, pero para ser discípulos, ¿no? La idea principal es hacer discípulos. No podemos obligar a la gente a hacerse discípula del Señor, pero sí propiciamos la ocasión, sí propiciamos que puedan escuchar el Evangelio y a partir de ahí, pues querer ser discípulos del Señor, ¿no? Y estar dispuestos a que puedan seguir recibiendo. Ya si en algún momento alguien les dijo que sí, pues ya me comentan, y pues yo también lo comento con el pastor y a ver cómo le hacemos para ir a visitar a esas personas, ¿no? Me pareció importante retomar este punto porque como estamos a unas semanas de ir a evangelizar, entonces para tenerlo presente, pues sería todo por el momento. Si me ayudan a cortar transmisión, si me ayudan a cortar ahí la transmisión, muchas gracias. Y como les decía, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Les pido